Yo soy colombiano, hace 5 años estoy en España, salí exiliado de mi país, soy periodista desde hace 17 años, como bien lo decías. Como persona que he enfrentado todo este proceso migratorio, pues llegué a un país donde en ese momento no había mucha información a disposición de la comunidad migrante. Entonces, esas incógnitas me llevaron de alguna manera, a ponerme más consciente de que tenía que generar información para que otras personas no pasaran por todo el karma que yo viví siendo migrante con mi familia. También la desinformación y los bulos, muchos contenidos falsos, los fake news que circulan en las redes sociales, también me llevaron a decir, bueno, vamos a generar o a tratar de generar contenidos de mayor calidad, con mayor rigor, para poder compartir a la gente y darle la posibilidad de elegir, de informarse y también de contrarrestar esa avalancha de desinformación que hay en contra de los migrantes. Hola, muy buenas. Hoy tenemos la segunda entrevista bueno, como parte de las actividades que estamos generando desde Construyendo Puentes, ya sabéis, sensibilización y lucha contra el racismo y la xenofobia en redes sociales, entornos digitales. Hemos tenido la suerte de contar con François Martínez, la verdad, una persona increíble, muy buen periodista, muy buen informador. Y nada, os animamos a que la veáis entera y participéis porque se han hablado de cosas muy interesantes, algunas de pues, mucha actualidad y otras, digamos, un poco transversales. Muy interesante de verdad, muchísimas gracias y nada, espero que la disfrutéis. Bueno, y hablamos con François Martínez, periodista, comunicador social, creador de Periodista Migrante e Infomigrante.es. Cuenta con más de 17 años en medios entre Latinoamérica y Europa, persona de referencia en entornos digitales, sobre todo utilizando, ¿verdad? Ahora nos contarás tus plataformas y redes sociales para combatir un poco la desinformación, empoderar a la comunidad migrante y denunciar pues, comportamientos racistas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, François. De verdad que te lo agradecemos un montón. Igual, Daniel, para Guillermo y para todas las personas que están viendo este contenido. Grande. Pues nada, empezar un poco pues, por el principio, valga la redundancia, ¿vale? Cuéntanos un poquito sobre ti, si quieres, cuánto tiempo llevas en España, cómo fue tu llegada. Bueno, Daniel, yo soy colombiano, hace 5 años estoy en España, salí exiliado de mi país, soy periodista desde hace 17 años, como bien lo decías, y me dedicaba a trabajos de reportería, de investigación en terreno sobre el conflicto armado, sobre violencia urbana, rural, y también sobre noticias del día a día, el desarrollo pues, de la sociedad colombiana. A raíz de una investigación, pues se presentaron unas situaciones contra mí, mi vida y la de mi familia, y por eso me vi en la necesidad de irme de mi país. Al llegar a España, pues a los 5 años, llegué en calidad de solicitante de protección internacional y por eso digamos que conozco un poco muy en terreno el tema porque lo he pasado desde estar solo con el pasaporte hasta tener la tarjeta blanca, la roja, bueno, lo que llaman los migrantes estos documentos y ya hasta tener pues mi estabilidad administrativa aquí en España. Has vivido los entresijos de verdad del sistema. Entiendo que en su momento, porque bueno, al final pues yo también me dedico un poco a este área y sé de los cambios que se han vivido en el sistema, pero aprovechando un poco el pie que me has dado, y aunque no lo teníamos contemplado, me gustaría que nos dieras un par de titulares sobre cómo consideras o qué información tienes tú acerca de la situación ahora mismo en Colombia, que ha habido un repunte de violencia otra vez. Y pues atendemos a mucha gente que viene en una situación, entiendo, similar a la que te tocó vivir a ti. Sí, digamos que lo de Colombia es un proceso muy complejo porque actualmente Colombia es un país que le apostó a un cambio. Está Gustavo Petro como presidente, un gobierno progresista, y se le apostó a un gobierno de transformaciones sociales porque carecía Colombia de estos temas, estaba muy dedicado a eliminar, por decirlo así, a quien pensaba diferente, a seguir alimentando la guerra. Y estas apuestas de alguna manera han cansado, han agotado al colombiano y a la colombiana de a pie
y por eso hace 2 o 3 años hubo un gran estallido social que conllevó a una crisis en Colombia y también a romper algunos miedos de elegir un presidente de izquierdas. Colombia no lo había tenido, siempre ha sido una tradición elegir a un presidente conservador o de muy de derechas, y esa fue, digamos, la decisión del pueblo colombiano de los últimos 3 años, apostarle un real cambio social, pero todos pensaban que se llegaría a una paz total, que esa era la apuesta a la bandera del gobierno de Gustavo Petro, pero los grupos guerrilleros actualmente, el ELN, que es el ejército revolucionario con más hombres armados, no fue tan fácil entrar en un proceso de negociación como con las FARC. Con las FARC hubo un proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, mientras se combatía o se libraba una guerra en los campos. Con el ELN no ha sido tan parecido, y esto ha desatado conflictos en diferentes regiones y se ha atomizado en regiones más el conflicto con grupos residuales de las FARC, de narcotráfico, y se ha desencadenado más violencia en muchas regiones. El gobierno no ha podido entrar por la vía de la paz o el diálogo, la anhelada paz, pues, por decirlo de la mejor manera, con el ELN, y esto ha incrementado los desplazamientos, los hechos victimizantes, y muchas personas de Colombia pues se han venido o han migrado a otros países, especialmente a España. Ojalá algún día tener tiempo para de verdad hablar de esto contigo, porque estoy seguro de que, aunque solo sea por lo que has vivido, ya dispones de un montón de información y de un punto de vista que probablemente en España no esté calando, no termine de entenderse, o en muchos casos pues ni siquiera sea algo que se ponga encima de la mesa habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí un saludo a cualquier persona que nos esté viendo desde Colombia, o a los compañeros a los que tenemos aquí en España, y mucho ánimo, que habrá situaciones en las que haga falta, la verdad. Volviendo un poco a de donde veníamos, ¿qué te llevó a crear Infomigrante? ¿Qué necesidades fueron las que vistes en ese momento? Pues Daniel, fueron varios factores. El primero, como lo dije en la introducción, como persona que he enfrentado todo este proceso migratorio, pues llegué a un país donde en ese momento no había mucha información a disposición de la comunidad migrante, y eso me llevó a tropezarme con muchas barreras, con muchas situaciones incómodas frente a la administración, frente al Estado, de cómo solicitar asilo. Yo nunca lo había pensado en mi vida de solicitar asilo en otro país, no sabía muy bien del tema. Y cuando lo hice, pues me hacía muchas preguntas de cómo vivirán las personas que efectivamente buscan asilo en un país como España, en Europa. Entonces, esas incógnitas me llevaron de alguna manera, a ponerme más consciente de que tenía que generar información para que otras personas no pasaran por todo el karma que yo viví siendo migrante con mi familia. Y también lo otro fue que otros dos de los factores que pienso que me llevaron a trasladar o a hacer este proyecto es que encontré muchas deficiencias comunicativas de los medios de España, los medios de información, que tal vez no se ha entendido muy bien de que la población migrante ya es casi el 20%. Entonces, no hay en sus agendas también contenidos dedicados o enfocados hacia la comunidad migrante, incluso desde el mismo lenguaje, que es algo muy sencillo, pero es bastante muy sentido de que uno lo pueda entender, que desde las palabras no se incluye a los migrantes en muchas notas informativas o en temas de interés. También la desinformación y los bulos, muchos contenidos falsos, los fake news que circulan en las redes sociales, también me llevaron a decir, bueno, vamos a generar o a tratar de generar contenidos de mayor calidad, con mayor rigor, tratar de hacer algo más objetivo para poder compartir a la gente y darle la posibilidad de elegir, de informarse y también de contrarrestar esa avalancha de desinformación que hay en contra de los migrantes. Totalmente, lo que dices del lenguaje es algo que yo mismo, como muchas veces he tenido o sea, parece que
hay ocasiones en las que literalmente la gente llega a ti, siendo yo abogado, para que traduzcas lo que pone en el papel que te traen. O sea que en muchos casos ni siquiera es una cuestión de, en este caso, desinformación concreta o de que no esté contrastada, que también, y hablaremos de todo el tema redes sociales, medios de comunicación más convencionales y demás, sino directamente el lenguaje que es lo que tú planteas. O sea, parece que se da todo por hecho. Quiero decir, yo llevo trabajando cerca o dentro incluso del sistema de protección internacional años ya, y hay cosas que todavía no entiendo yo. O sea, imagínate, bueno, imagínate no hace falta que te lo imagines porque lo has vivido. Llegar y decir, joder, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde estoy? ¿Cómo funciona esto? O sea, lo entiendo perfectamente. En este sentido, te llegan dudas, digamos, mensajes directos, comentarios en alguna de tus publicaciones. O sea, ¿qué tipo de mensajes o dudas recibes con más frecuencia? Daniel, yo recibo muchísimas dudas de diferentes temas, pero ha sido muy grande las inquietudes de la comunidad, especialmente por el asilo. La gente llega muy desinformada, no sabe qué es exactamente el asilo, se cometen muchos errores y preguntan muchísimo sobre el proceso, de cómo se hace, los meses, qué pasa si me deniegan, los recursos que hay, cómo se hace, si es necesario contratar a un abogado o no, de esa índole. Y últimamente están llegando muchísimas inquietudes con respecto a los cambios en la ley de extranjería, del nuevo reglamento. Ha sido una cantidad impresionante de personas que preguntan de que por favor ayúdeme con esta información, de qué va a pasar después del 20 de mayo, yo soy solicitante de asilo, no me ha llegado la denegación, quiero estudiar, ¿qué hago? Una impresionante cantidad de mensajes que trato de abordarlos. Obviamente que el tiempo a veces no me da, yo me excuso con la gente, pero trato en lo posible de ayudarle a muchas personas porque hay mucha desinformación, mucha gente que también se aprovecha de una comunidad vulnerable como es la migrante y esas son las inquietudes más persistentes. O sea que por lo que comentas, te podrían convalidar por lo menos la mitad de la carrera de Derecho, ¿verdad? Es un poco Wow. el mundillo y el tipo de preguntas que gestiono yo también día a día. Pero claro, entiendo que desde una perspectiva distinta es probable que estés igual de enfadado que yo. Entiendo perfectamente de dónde nacen las dudas. Hay como mucha información incompleta, hay partes del reglamento bueno, que son perfectamente comprensibles, precisamente las que son malas noticias, digamos, y sin embargo muchas ambigüedades en todo lo que se a priori anunciaba como positivo. Así que ya te digo, lo entiendo perfectamente y aprovecho para quitarte un poco de ese trabajo y decirle a la gente bueno, que si lo necesita desde Progestión tenemos una página web que es infoextranjería.org, donde tenemos, además de mucha información y de actualidad en términos de pues, migraciones y también dentro de lo que es el sistema de protección internacional, derechos básicos. Hay un apartado también de contacto al que nos llegan pues, este tipo de dudas que, bueno, me tomo también el tiempo de responder siempre que podemos. Y bueno, para seguir un poquito, cambiando otra vez un poco de tercio, ¿qué papel crees tú que juegan las redes, los entornos digitales, digamos ya, en la difusión o el combate, de alguna forma, pues frente a bulos, fake news, y sobre todo, tratando de hacerlo un poco más práctico, ¿qué consideras que podemos hacer, pues digamos, desde la sociedad civil y desde nuestras propias redes para facilitar un poco y colaborar con bueno, la claridad informativa, básicamente, que debería de ser un derecho fundamental también? Claro, pues yo considero que las redes sociales se han convertido en una gran autopista para amplificar mensajes. Muchas personas se les facilita enviar un mensaje, un discurso y es amplificado masivamente y creo que estamos en un momento clave en la comunicación y es que ya las redes sociales tienen un parlante mucho más potente y mucho más eh, tan fuerte de resonancia, por supuesto, que los medios tradicionales. Entonces, estos mensajes van dirigidos y llegan a las personas o a donde tengan que llegar. Así que, pues hay que tener, es una gran herramienta, pero también hay que tener mucho cuidado. Es una gran herramienta porque puede ser bien aprovechada informativamente para llegar a estas personas que tal vez
no tengan algún tipo de creencia en los medios tradicionales y poder llegar a través de contenidos alternativos. Pero también hay que tener mucho cuidado porque también se proliferan y no hay controles de cuentas que aparecen creando contenidos o mensajes totalmente falsos, algunos cargados de odio, de desinformación, y es ahí donde hay que tener mucha precaución. Yo veo que en España, de un momento, de un par de años para acá, pues se ha venido incrementando muchísimo este dinamismo en las redes de estos medios digitales, y esto se ve tanto porque los partidos políticos, cuando lanzan, ciertos partidos políticos lanzan sus discursos en contra de la migración, inmediatamente en las redes aparecen estas cuentas fantasmas, estas bodegas que amplifican estos mensajes y que terminan llegando a muchísima gente con más facilidad, y es lo que crea ese fenómeno o esa sensación de que efectivamente, por ejemplo, estos mensajes de que los migrantes se relacionan con la criminalidad. Entonces, esa semejanza llega al español o a la española del común, de las calles, y queda esa sensación de que efectivamente los migrantes vienen a cometer delitos o crímenes. Entonces, estas autopistas que facilitan los mensajes se convierte también en un arma para comunidades como la nuestra, como los migrantes. Lo que sucedió en Torre Pacheco ha sido un ejemplo de hace pocos semanas, y esto fue un motor para incendiar los ánimos en esta localidad, y fue como se propagó todo ese odio en las redes sociales, alimentando a la gente a salir a las calles, a cazar a migrantes. Muy triste lo que sucedió, pero es una muestra más de lo que el gobierno, el Estado tiene que tenerle mucho cuidado. Y he visto también esta semana misma que el Ministerio de Migraciones pues también se reunió con las plataformas de las redes sociales para que también vayan eliminando con más rapidez estos mensajes de odio, porque es impresionante la cantidad que se genera, Daniel, y estos mensajes pues es difícil controlarlos porque hay muchas maneras pues como de burlar, me imagino los algoritmos que intentan quitar estos mensajes de odio, pero llegan. Entonces, me parece bien que se cree ese grupo interdisciplinario para bajar o eliminar estos mensajes rápidamente, pero también decirle a la población que es ahí cuando tenemos que tener responsabilidad a quién seguimos, qué es lo que consumimos en las redes, y es por eso tan importante de no compartir estos mensajes de odio, de estas fake news. Yo creo que hay que tener también mucha responsabilidad en hacer la verificación, de intentar contrastar, de hacerlo con diferentes medios, o si tienes una persona, una cuenta que te genera algún tipo de credibilidad, pues hacerlo, investigar un poco, averiguar, pero estos contenidos de odio no los compartan porque, hombre, la verdad que está mal compartir un contenido que le hace daño a otra persona, a otro ser humano, y no debemos caer en esos juegos. Y yo creo que has apuntado a algo muy, muy, muy importante y es una palabra que me gustaría que calara un poco en la gente, que es la responsabilidad, o sea, responsabilidad informativa. Al final nosotros no controlamos lo que nos llega, pero en la mayoría de los casos es verdaderamente fácil contrastar las informaciones que inevitablemente te llegan. Si hay 2 millones de titulares sin ningún tipo de fundamento, como suele pasar, o con algún tipo de argumentario fácil de tumbar realmente con un poquito de datos, un poquito de información, o sea, dejar de estar tan pendientes, digamos, de las luces, de los estímulos que genera un poco la convencionalidad de los medios de comunicación y el alcance de las redes sociales, y tomarnos el tiempo de verdaderamente contrastar un poco. Yo siento también, no sé si tú lo sientes así, que en muchos casos, y sobre todo últimamente, se está utilizando a sectores de población, como en este caso la migrante, como una especie de diana. Quiero decir, estamos descontentos, están pasando un montón de cosas, tenemos problemas en términos de vivienda, tenemos problemas en términos de corrupción, tenemos pues un jaleo montado importante, tanto en España como en el mundo en general últimamente,
Y tengo la impresión, cuéntame tú de la tuya, de que realmente se os está utilizando como una especie de diana bueno, para básicamente cualquier descontento, que es un poco lo que creo que pasa en situaciones como la que se vivió en Torre Pacheco, que al final acumulas el descontento popular, digamos, lanzas un par de titulares concretos o pasa algo, como fue el caso, que pasó algo realmente, pero lo reconviertes y tergiversas de tal forma que puedas señalar, pues en este caso, un porcentaje de población amplísimo, como bien planteas tú. Se habla del 13, del 14, del 17, del 18. Estamos hablando de un 20%, prácticamente, si no lo ha superado ya. ¿Qué opinas tú de esto, de la necesidad un poco de tirar balones fuera y decir, mira, vamos a olvidarnos de todo lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en el gobierno en términos de corrupción, de lo complicado que está el acceso a una vivienda digna o de cuestiones así, y vamos a focalizar todo el odio de la gente ahora mismo y toda la mala uva en este sector de población concreto? Claro, es que Daniel, a mí me llama muchísimo la atención porque de hace unos meses para acá se viene fomentando como ese tema de la migración, que la migración es el gran problema en España para la población y eso lo miden, me imagino, el CIS u otras encuestadoras y que de hecho están titulando de que la migración es el principal problema para los españoles, pero todo hace parte yo le digo, de un equipo o una instrumentalización o de todo un mecanismo mejor para que eso pase, para que se hable de la migración como problema. Y es fomentar primero el bulo, la fake news, luego acompañado de un discurso político, luego recae sobre la población y vienen los salvadores o los otros grupos políticos para plantear, ¿no? Vamos a manejar, a controlar, a expulsar, a rechazar. Entonces todo viene muy bien equiparado, todo muy bien organizado y eso se entiende obviamente que ahora se habla muchísimo más de migración, es porque le interesa a la gente, porque está preocupada, pero se lo han hecho creer de que efectivamente tiene que estar preocupado porque la gente está hablando en redes de eso. Entonces, Totalmente. Yo eso creo que es además también desde sectores, digamos, más institucionales, se juega con una especie de herramienta o de arma de doble filo, que podríamos decir, porque yo en muchos casos siento, a ver, todos tenemos, o todos los que estamos más o menos bien informados, tenemos claro cómo se utiliza la inmigración como una diana en términos negativos, pero yo a veces siento también muchas veces, yo trabajo todos los días con gente de todos los contextos y de todas las zonas que al final nos llegan a España. Y tengo la impresión de que desde otros sectores, también desde la política, pero digamos desde el otro lado del espectro, se utiliza también como una especie de arma en el sentido de, hostia, vamos a cuidarles, vamos a, por favor, tener un poco de sensibilización con esto, como un paternalismo que no termino de compartir. Quiero decir, yo quiero saber de ti, quiero tratarte como mereces, como pues es, digamos, lo responsable y lo normal, pero tienes voz, no puedo tratarte como, pues en este caso, mira, es que François viene de Colombia, Colombia está en Latinoamérica, así que voy a tener como un trato, digamos, colectivo para cualquier persona que venga de un contexto similar. Y me parece que es también un error que cometemos con frecuencia y que se reconoce menos porque viene de sectores de la población que normalmente están a favor de la migración y de la inclusión de todas las personas, ¿no? total, Daniel. Es que el tema da para hablar muchísimo y es de un análisis muy detallado porque muchísimas complejidades frente a ese tema. 100%. Em, ¿Cómo crees que, más allá de todo el tema de la información responsable de la que hablábamos y del tener cuidado con a quién se le da voz y cómo gestionar los secos en entornos digitales, que puede colaborar la gente desde sus redes, desde sus entornos, ya saliendo un poco de lo que es las redes sociales también en nuestro día a día? ¿Qué crees que pues, puedes apuntar como dos, tres opciones o comportamientos que ves poco últimamente y que te faltan? Bueno, yo considero que importante es no replicar esos contenidos que no tienen contexto, que simplemente son mensajes cargados de odio, de racismo. No es necesario, yo lo veo realmente
intolerable compartirlo o referirme a algo que le hace daño a otro ser humano. Creo que eso es muy importante y la persona que recibe esos contenidos tampoco replicarlo, no tiene ningún tipo de fundamento. Eh, a través del ejercicio que yo hago de informar, de intentar hacer periodismo, hay cosas, hay temas, porque es muy curioso también, pero hay migrantes que también me piden información, digamos, de estos partidos políticos que hablan de la migración y porque también compaginan muchos con esas políticas extremas. Yo trato de generar contenidos también, pero para que la gente se entere muy bien la clase de discursos que estas personas proliferan para que identifique que efectivamente hay un daño a una comunidad. Entonces, creo que es muy importante también y que la gente comprenda que, pues, que hay unas colectividades políticas que efectivamente no desean tener la migración o que no están a favor de estos colectivos y por eso no se lo digo yo, sino que se los presento para que lo tome la decisión. Míralo usted que está así. Decisión informada, que decíamos, ¿no? Exactamente, muy informada para que la gente con mucho contexto tome una decisión o diga, efectivamente, estas personas o estos colectivos hacen daño, me hacen daño, afectan a una comunidad como la nuestra, como la migrante. Muy, muy importante lo que señalas y el tratar de salir un poco de la generalización también, yo creo, y de la política del eslogan y la política de los equipos de fútbol, que parece que si estás de acuerdo con la mitad del programa de un partido político, tienes que suscribir también la otra mitad, aunque estés totalmente en contra y estás a favor a lo mejor de una gestión de la economía concreta, pero por comprarle, digamos, el cromo al partido político de turno, acabas comprando pues una serie de discursos y le estás dando tu voto pues bueno, a lo que todos sabemos, ¿no? Sí, total. Te iba a decir, para ir acabando un poco, ¿vale? Tenemos muy poquito tiempo. Algún día, si pasas por aquí por Madrid o cuando vaya yo para allá, nos tomaremos un cafecito o una cerveza y hablaremos con un poquito más de tiempo. Me parecería muy interesante saber qué le dirías un poco a tu yo recién llegado y qué mensaje le das, sobre todo a la gente que está empezando ahora mismo con su proceso migratorio y que pues no sepa un poco por dónde empezar. Bueno, yo le diría a mi yo de hace 5 años y también pues para compartirlo con los migrantes que están iniciando este proceso o esta vida migratoria, que persistan, que no desistan, que insistan mucho, no decaigan ante la primera dificultad. Sé que es complicado dejar la tierra, yo también pasé por esos momentos difíciles de quererme devolver a la semana porque me trataron mal, porque no encontraba trabajo, porque pensaba que este sistema nos excluía totalmente al principio porque no se facilitaban las cosas para tener la documentación rápida, porque queremos salir adelante, ayudar a nuestras familias que están al otro lado del mar. Tengan mucha paciencia porque también la burocracia es compleja. Aquí en España la hemos vivido muchísimo con este tema de los trámites y traten de informarse bien, no se dejen engañar. Hay muchas personas que están siempre a la espera de que caigan para quitarles el dinero, dinero que no sobra para la comunidad migrante, que es muy vulnerable cuando llegan acá. Así que yo trato de informarles y decirles, bueno, no sean conmigo, pero infórmense ustedes correctamente, al menos tengan la información básica de cómo funciona esto, de realmente las necesidades en temas administrativos. Así que yo les diría eso, que estén muy bien informados y que no pierdan la fe y la paciencia. Totalmente, yo siempre digo, evidentemente con menos autoridad en este sentido que tú, porque ya lo hablaremos en algún momento, lo he vivido parcialmente fuera de España, pero sobre todo me interesa lo que está pasando aquí y lo que veo todos los días, que es que al final quien consigue salir adelante y llevar pues, la vida que realmente quiere llevar y que probablemente merezca, es la gente que insiste, es la gente cabezota, es la gente a la que se le ha metido algo entre ceja y ceja y va por ello y es capaz de pasar pues, por todo lo malo
Y quería preguntarte, que es algo que yo creo que por los tiempos un poco que nos ha tocado vivir, dejamos normalmente de lado, que es que me dijeras un puntito positivo, algo que realmente sientas que es bueno y que has vivido como migrante en España. Bueno, yo, muy bueno y muy positivo, claro, es una tierra que me ha ofrecido también calidez, es una tierra que me ha ofrecido protección. España es una tierra que yo quiero muchísimo, la llevo en mi corazón, que ha sido también momentos difíciles, pero también ha sido momentos de felicidad, de estar tranquilos, de poder avanzar eh, desde que llegué, de poder estudiar, de poder crecer como profesional, de tener una estabilidad para mi hijo, para mi esposa. Y bueno, yo creo que todo con el tiempo no es fácil al principio, pero todo se irá acomodando, ajustando, y es no decaer, no dejarse derrotar, no dejarse vencer en la primera, sino insistir que va llegando todo lo que uno se va proponiendo y lo que tiene como objetivo o lo que vaya a pensar como una meta. Bueno, pues con este mensaje en positivo, que es algo que ya te digo, últimamente se trabaja poco y se escucha poco, cerramos. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo el trabajo que haces, tanto desde la perspectiva más profesional como desde la humana, porque se siente, incluso cuando estemos a cientos de kilómetros de distancia. Nos quedamos con, bueno, un montón de reflexiones y esperamos que esta conversación realmente ayude un poco a seguir desmontando prejuicios, generando redes de apoyo y promocionando un poco la responsabilidad informativa que consideramos súper importante, y precisamente por eso decidimos tirarte un poco la caña para ver si querías hablar un ratito con nosotros, porque nos parece que es una labor súper importante que tú haces muy bien. Así que nada, si quieres decirnos un poquito, lo diré yo antes, lo diré yo después también, aparecerá seguro en la descripción, en todas las plataformas en las que tengamos la entrevista disponible, pero pues véndenos un poco las herramientas de las que dispones tú y cómo informas. Claro, bueno, yo empecé este proyecto como un periodista en redes sociales, en TikTok, en Instagram, @periodista migrante, y desde ahí he intentado hacer contenidos un poco disruptivos, diferentes, para llevar a la gente información veraz, creíble. Entonces, a través de estas redes, pues he venido informando. Allí pueden encontrar mucho material para ustedes orientarse en temas de estudio, de asilo, de contratación en origen. Hay mucha diversificación en los contenidos, un abanico de posibilidades para, no solo para el de asilo, la persona que busca asilo, sino para todo tipo de migración. Tratamos de abordar con mucha responsabilidad, hablamos con abogados, con expertos que saben del tema para informarnos, leemos muy bien, para generar un contenido, lo tratamos de hacer, a veces es difícil, pero yo trato de hacerlo 100% pues con el rigor que nos caracteriza. Creamos el portal infomigrante.es, donde reunimos esos contenidos, tratamos también de dejarlos allí a la persona que lo quiera buscar tenga la posibilidad de facilitarle esa opción, de tener documentación, archivos, de tener disponibles los boletines oficiales del Estado, los BOE para los solicitantes de asilo, si hay algún tipo de beca, si hay algún tipo de instrucción. También tenemos entrevistas con personas que les puede ayudar en tema del reglamento de extranjería, por ejemplo, o tema de contratación en origen, que muchos migrantes quieren muchas personas quieren salir de Latinoamérica y no saben cómo hacerlo, pues hay unos canales muy interesantes, más regulares, más organizativos, y ahí tenemos el diálogo con empresarios, con otras personas que les pueden ayudar, y también trato de hacer o proyectar historias de vida de los migrantes, porque también cada migrante o cada persona somos una historia, y es por eso que trato de darla a conocer y que sea muy llamativa. De hecho, hace poco entrevisté a un chico latinoamericano que vivió en las calles de Madrid mucho tiempo, también pasó muchas necesidades. Después de tanto insistir, pues logró consolidarse, estudiar, y ha montado una empresa muy interesante valorada en varios millones de euros. Entonces,
pues hombre, esos son ejemplos que sirven, que ayudan mucho también a uno a inspirarse y sobre todo no perder el norte de poder uno insistir y persistir aquí en España. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias otra vez. Y un punto que creo que nos hemos dejado tanto tú como yo, que es que yo como abogado especializado en inmigración, extranjería, derechos humanos, protección internacional y español, valoro muchísimo tu contenido también. Quiero decir que no pretendo, ni creo que pretendas tú enfocar todo tu contenido a población migrante, sino que en muchos casos necesitamos informarnos nosotros también un poco y ya no es solo una cuestión de necesidad, sino de que se hace con gusto, por lo menos en mi caso. Así que, Claro. insisto, muchas gracias por la entrevista, por tu labor y ánimo y a seguir para adelante. Gracias, Daniel. Un saludo a Guillermo y bueno, espero también tener la posibilidad de tenerte dentro de mis canales en una entrevista por tus Cuando conocimientos. quieras, de verdad. Cuando quieras. Muchas gracias. Vale, Daniel, igualmente y un saludo para todos y todas. Chao, buena Chao. tarde. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con François Martínez. Esperamos que os haya gustado mucho. La verdad es que se han hablado cosas muy interesantes, así que nada, nos haríais favorazo si la apoyáis en redes, comentad, compartid, participad, básicamente. Y nada, desde Construyendo Puentes de la Asociación Progestión seguimos masticando el racismo. Muchas gracias.